hablando de la cuestión de confianza y la posibilidad, ¿no?, de una disolución del Congreso, generan tensión. ¿Usted cree que el presidente hizo bien en hacer referencia a esto? Hablo por el momento, claro, por la oportunidad. Yo sé que ustedes forman parte de la bancada oficialista, sí, pero no siempre uno va a estar de acuerdo en todo, claro, ¿cierto? ¿Qué piensa usted? Sí. Bueno, dos cosas. Una, que estas declaraciones generan noticia, pero yo creo que no deben generar noticia por las respuestas a las preguntas que se hacen en forma de conjeturas, en forma lejana de algo que puede suceder. Si nos vamos al mundo de los supuestos, entonces podría, ¿qué haría en extremo, no? Pero definitivamente pues nosotros estamos en una nueva etapa de diálogo. O sea, en el Congreso se ha entrado a una nueva etapa de diálogo donde el Premier conversa con las bancadas, sigue conversando con ellas. Ayer nada más ha terminado con APP. Y antes ha tenido con Fuerza Popular, con el APRA, con nosotros primero, con Acción Popular, o sea, con todas las fuerzas. Pero al margen de ello, yo quiero rescatar el hecho de que nosotros hemos ido avanzando en el Congreso, ¿no? Entonces, sí, ciertamente hay situaciones que no se contemplan en cuanto a las declaraciones que puede ser un lado, el otro, en fin, y aquí en realidad no deberían haber dos lados, ¿no? Pero bueno, ahí vamos avanzando, aunque en la Comisión de Constitución, pues el día de ayer hasta ha habido un pedido de pronunciamiento y todo ello a consecuencia de esto, ¿no? Digo esto porque efectivamente, como usted dice, hay una nueva etapa, ¿no?, de diálogo, de acercamiento. Así es. Pero a veces hay factores que pueden entorpecer o perjudicar ese diálogo. ¿Y usted cree que las expresiones del presidente pueden ir en contra de ese clima de consenso? Porque mira lo que ha pasado ayer solamente en la Comisión de Constitución, 1:30 hablando de ese tema. Así es, sí, en verdad. Y estuve esperando Fernando Tuesta y el ministro todo ese tiempo, ¿no? Claro, pero de todas maneras, ¿no cree usted que quizás no era el momento de hablar así de parte del presidente? Bueno, a nivel personal yo pienso que en este momento lo que todos deberíamos hacer es aportar al avance de todo lo que queremos lograr, de los objetivos, ¿no? O sea, quizás yo lo dije en un primer momento, quizás en ese contexto no debió haberse dado, pero se dio. El presidente, uno no le puede decir qué va a declarar y qué no, y qué puede decir. Al margen claro, de ello también el ministro ha manifestado, ¿no? Y yo creo que está en lo cierto de que él puede dar declaraciones políticas, pero vamos a los momentos también, ¿no? Claro. Ahora, ¿usted cree que hay un doble discurso? No. Por una parte vemos un premier que está más conciliador, el ministro de Justicia que va a las sesiones de la comisión, y a un presidente que, valgan verdades, de alguna manera pecha nuevamente al Congreso. Claro, pero no hay doble discurso, porque acuérdese de que lo mismo que salen ahora en las declaraciones y que se alude a que ha dicho que va a cerrar el Congreso, eso mismo, lo mismo ocurrió al momento de la presentación de la cuestión de confianza. Fue igual. Es lo mismo. Entonces, en esa oportunidad ya hubo un revuelo, que como el presidente dice y todo, y nosotros tratamos de arreglar el tema y en realidad lo zanjamos. Entonces, es algo que no es nuevo, o sea, es algo que él ya había manifestado antes, pero yo apuesto por el avance, apuesto por el Congreso. Creo que con el Ejecutivo podemos hacer un gran trabajo en favor de esas reformas políticas. Y sigo manifestando que quizá esta reforma no debió haber esperado, por ejemplo, que hagamos una cuestión de confianza o que el Ejecutivo venga y peche, como dicen, al Congreso, sino más bien de que nosotros hemos debido avanzar. Mire, ya en julio estamos 3 años en el Congreso, entonces hemos debido de avanzarlo por lo menos, pero bueno. ¿Pero no cree usted que de alguna manera también el presidente deja sin piso al premier, al ministro, al hablar de esa manera? Sin piso al premier no, porque el premier ha seguido con las reuniones y las bancadas han seguido asistiendo. O sea, si lo hubiera dejado sin piso, yo creo que ahí se hubiera cortado porque todo, las declaraciones, ¿no?, han sido, creo, han sido el lunes. Ya sí, se había reunido con Fuerza Popular. Pero ayer se ha reunido con APP y anteayer en la tarde con Acción Popular. Las declaraciones fueron en la mañana. O sea, anteayer en la mañana. Sí, pero quienes obviamente generan una oposición mucho más fuerte son APRA y Fuerza Popular. Que y fueron los primeros antes, con los... Sí. Por eso le preguntaba. Sí. De alguna manera cambia, ¿no? Cambia el panorama porque, bueno, ellos habían manifestado una posición bastante tranquila,
pero yo creo que al margen de lo que uno pueda sentir en cuanto a la definición de cada bancada, porque somos 9 y 10 con los no agrupados. Entonces es bastante difícil poder conciliar, poder llegar a un acuerdo. Ayer mismo habían expresiones de unas bancadas y de otras. Obviamente la voz más fuerte fue la de Fuerza Popular y la de Lapra, ¿no? Pero habían otras bancadas que decían, bueno, mejor avancemos y ya. Y fue lo que hicimos también, ¿no? Cuando entró Fernando Tuesta y el ministro, se trató de rescatar el tema. Yo pienso que no se debió haber perdido esta hora y media. Finalmente, si el acuerdo era hacer un pronunciamiento, ese es un derecho que tiene el Congreso, que tiene la comisión. Entonces, si se va a hacer el pronunciamiento, seguramente hoy lo van a presentar. Tenemos reunión a la sesión a las 2:30 p.m. Claro, usted seguramente ha escuchado también opiniones en el sentido de que tanto el Premier y el Ministro de Justicia, por esta situación que se ha presentado con las expresiones del presidente, deberían dar un paso al costado. ¿Y por qué deberían dar un paso al costado? Porque prácticamente, eso sí me sorprende. Opinión de ellos que habían quedado desautorizados. No, de ninguna manera, no. Yo creo que el Premier está haciendo un buen trabajo, o sea, el Ministro de Justicia está en lo suyo, pero el Premier está haciendo un buen trabajo, él está tratando. Ahora, hay algo sí que decir, ¿no? Las reuniones no son solamente para ver las reformas políticas, son para recoger opiniones en cuanto a todos los avances que podría lograr el Premier como ejecutivo con el legislativo, pero en cuanto a las posiciones y opiniones que pueda tener cada bancada para construir una agenda posterior, o sea, yo no veo el hecho de que, y yo no he escuchado esto que usted me dice, en verdad me sorprende. Yo sí lo he escuchado, de 2 o 3 parlamentarios. Sí, bueno, seguramente lo van a expresar, pero es un derecho, ya le digo, o sea, todos tenemos el derecho de opinar, claro, en el Congreso, y en el Congreso todo el tiempo hemos tenido opiniones discrepantes que finalmente luego se rescatan y se llega a un acuerdo porque es un espacio tan democrático que siempre la mayoría se ha impuesto, la mayoría manda. Claro, ¿y usted está de acuerdo con este pedido que ha reiterado ayer Gilbert Violeta de presentar una especie de demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional para los alcances de la cuestión de confianza? No, yo no estoy de acuerdo porque, y es más, sí lo he manifestado ayer nuevamente, pero esto fue retirado ya el día del pleno, ¿no? Se retiró. Luego ayer he escuchado al congresista Violeta que nuevamente lo quería poner en agenda, pero no ha tenido eco, no es ninguno de los congresistas dijo sí, eso podríamos hacer. Entonces, eso es una etapa, tiene que entrar una etapa también de madurez en cuanto al pedido que se quiere hacer y ver también si tiene algún asidero, ¿no? Porque uno puede proponer algo, pero yo he leído también de algunos constitucionalistas que eso no se puede presentar, pero bueno, hay opiniones y opiniones. Hasta en los constitucionalistas hemos visto que este dice sí, que este dice no, y en realidad eso obedece a algo que sea un pedido correcto, ¿no? ¿Usted confía sinceramente en que la discusión de la reforma va a llegar a buen puerto al 25 de julio? Bueno, al margen de mi optimismo, yo pienso que sí, y le voy a decir por qué. Vamos 3 años en el Congreso, y esta es una buena y la mejor oportunidad que tenemos para sacar algo realmente grande, importante, denso en el Congreso. Entonces, yo sí creo que vamos a sacar las 6 reformas. ¿Y si no se aprueban, qué pasa? ¿O qué debería pasar? Ya, una pregunta a futuro. Sí. Yo no sé qué pueda pasar. ¿Disolución? Bueno, nosotros en las conversaciones que hemos tenido con el presidente también iré hacia el pasado y hacia el futuro, en las que hemos tenido atrás y hasta hace poco y siempre. Él nos ha dicho que no es su deseo cerrar el Congreso ni menos disolverlo, o sea, nunca pasó por él, pero ahora se pone esto aquí en la mesa y se dice, ya, si no haces las reformas, te cierro el Congreso. De verdad que yo no creo que se llegue a eso. Haciendo o no haciendo las reformas, eso no sería nada bueno, ¿no? O sea, usted ni aunque se respete o no se respete la esencia, ¿no va a disolver el Congreso? ¿Eso es lo que me está diciendo?
Pero ¿cómo que se respeta la esencia? Porque eso es lo que ha pedido el presidente. Eso que se respete la esencia de los proyectos de ley que se aprueben. Pueden haber variaciones, claro, ¿o no? No, es que tienen que haber variaciones. Lógico, pero para mejorarla, son palabras del presidente, respetando la esencia de los proyectos. Si no se respeta esa esencia... La esencia de los proyectos es ir por la línea que se ha pedido, línea, ya. Y nosotros vamos por esa línea. Entonces, si es que no a la esencia, es que no estamos tratando esa reforma, sino otra. Hubieron 12. De repente, pues saltamos como en la primera reforma que hemos aprobado 2. Entonces, yo no creo poder llegar a eso. En verdad le digo, yo creo que sí vamos a sacar estas reformas y que quizá la valoración no venga después de sacar las reformas. Esto tiene que cambiar al nuevo Congreso, tiene que cambiar la clase política que venga en